En primer lugar, quería agradecerle, en nombre de la Oficina Española de Patentes y de la EPO, su participación en este seminario que versa sobre las innovaciones en dispositivos médicos. Usted, Galo Peralta, es actualmente coordinador de la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias, ITEMA. ¿Podría, por favor, contarnos brevemente cuál es la misión de ITEMA, a qué se dedica, cómo surge, un poco su evolución durante estos 10 años de vida? Bueno, primero, Mariluz, gracias por dar la oportunidad a ITEMAS de estar en este seminario. La OEPM yo creo que es una entidad de referencia para todos y lo primero que tengo que es que reconocer la excelente tarea que está desarrollando a nivel nacional. Es una estructura clave para que la innovación suceda y hay mucho, no solo bien hacer, sino mucho conocimiento en la OPM. Y desde aquí todo el reconocimiento a todos los equipos que tengo que decir que tienen una actitud súper colaboradora siempre, ¿no? Bueno, yendo directamente a la pregunta, ITEMAS es pues un proyecto que alguien se atrevió a decir en una memoria que escrita hace no mucho, que fue un proyecto que nace en el año 2010 con una visión experimental. Y digo una visión experimental porque no existía nada parecido en España ni fuera de España. Una red de unidades de soporte a la innovación centrada en los hospitales, en el entorno sanitario, era una idea nueva como tal, ¿no? Y lo que se ha hecho en estos 10 años es, primero, constituir la red, había que generar la estructura, identificar a las personas que iban a dar soporte, que es, al final son las claves, ¿no? De esas personas que están en cada unidad de las más de 30 unidades que la componen en los principales hospitales, institutos de investigación sanitaria, y formar y crear una metodología de trabajo para identificar las oportunidades que da el sistema sanitario, la generación de valor y apoyar a que ese valor suceda. No somos estructuras que pertenezcamos al propio sistema sanitario, por lo general, pertenecemos a estructuras que están ligadas al sistema sanitario. Esas estructuras casi siempre son institutos de investigación sanitaria, que jurídicamente son fundaciones, en algún caso asociaciones. Es un poco como estamos confirmados. La historia de lo que hemos hecho es, bueno, primero conformarnos, después aprender y después ir andando el camino de apoyar para que la innovación suceda. En este caso, un entorno pues, con enormes capacidades, que es pues, el entorno sanitario de nuestro país. Creo que todos podemos estar orgullosos del sector sanitario y incluso en esta situación de COVID, yo creo que con todos los problemas, el sector sanitario, los profesionales han estado siempre a la altura, ¿no? Y bueno, pues ese know-how y esa capacidad tecnológica y esa gran inversión que se hace en salud da oportunidades para innovar. Estupendo. Están organizados en unidades técnicas de soporte, si no me equivoco. ¿Podría contarnos un poco cómo funcionan y en qué criterios se basan para identificar las necesidades de investigación y de innovación? Bueno, la primera pregunta, somos unidades efectivamente de soporte a la innovación, somos unidades técnicas, unidades que estamos dentro de estructuras de soporte, es decir, la investigación y la innovación en el entorno sanitario, afortunadamente en España tiene una red de soporte bien establecida que la conforman, insisto, casi siempre institutos. Ahí hay gente que da soporte para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de ensayos clínicos, para el desarrollo técnico a través de facilities, pues biobancos, bueno, y lo que aparece en el 2010 nuevo son unidades de soporte para el apoyo a la innovación. La innovación en todo su camino, ¿no? Entonces, estas unidades, que son de personal, porque en este caso lo que nosotros no solemos dar dentro de los institutos o dentro de estas propias unidades es soporte
operativo, es decir, no co-desarrollamos la tecnología, sino simplemente lo que hacemos es promovemos que se dé la innovación y la apoyamos desde el punto de vista de proceso, ¿no? Eso implica buscar a los agentes, pero no desarrollarla en sí misma. Bueno, pues lo que hace es eso, es identificar bueno, cuáles son los retos primero, después cuáles son los agentes en el entorno sanitario, lo segundo, y una vez identificados los agentes, las claves, los campeones de la innovación, pues acompañar sus ideas en los diferentes estadios, muchas veces ideas que se quedan ideas y otras veces ideas que bueno, pues van caminando en toda la cadena de valor, desde a veces ideas más conceptuales, más de know-how, más de generar conocimiento, hasta que van aterrizando pues, en propuestas de valor, que acaban pues, en dispositivos, procedimientos diagnósticos, tecnología, procesos, y donde la protección industrial obviamente es una parte importante, ¿no? Protección en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? ¿Cómo identificamos esas capacidades? Bueno, uno de los retos que tenemos es que el sistema sanitario es muy grande, ¿no? Cualquier hospital grande de los que estamos hablando es como un pequeño pueblo, son instituciones que tienen 5.000, 6.000 personas trabajando. Entonces, el reto de poder apoyar una estructura tan grande para que haya innovación es enorme. Con los recursos, además, que cuentan estas unidades, que muchas veces son pues, una persona, dos personas. Es verdad que está en un entorno sanitario, en un entorno, perdón, de soporte colaborativo, donde hay otros know-how, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien cuáles son las... Esta es una de las tareas que se ha hecho a lo largo del tiempo, y en este momento existe una metodología, no es propeditemas, la cual, pues, es decir, existe el grado de madurez, la necesidad del mercado, la solvencia del investigador principal, las capacidades del entorno, la existencia y financiación. Bueno, pues hay un checklist en el cual nosotros decimos, bueno, pues esta idea, vale, se puede trabajar con ella, ¿no? Y nos ponemos a trabajar pues dándole soporte, ¿no? Es verdad que cada idea puede llevar muchísimo tiempo y, por tanto, muchas veces en las unidades de apoyo a la innovación, llevar muchas ideas a la vez adelante no es fácil, ¿no? Pero esto es un poco la sistemática. Agentes con los que trabajamos, bueno, el propio entorno sanitario en sí mismo es muy rico. Los hospitales, la mayor parte de los grandes hospitales son universitarios, es decir, ya la universidad está ahí metida, y a veces no una, sino varias universidades. Los institutos de investigación sanitaria son entidades complejas en las cuales entra el sector sanitario, entra la universidad y entra en ocasiones otros agentes, entre ellos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una de las grandes estructuras de nuestro país, de forma que naturalmente colaboramos con estas estructuras. Y la innovación no sucede o sucede con mucha dificultad si no hay agentes de diversos ámbitos, ¿no? El sector privado aquí entra como agente que no es del propio sistema externo, pero tiene que entrar, y parte de ese itinerario es buscar la colaboración y buscar los acuerdos, ¿no? O sea que la contestación es, hay otros agentes, sin duda es imprescindible, y tenemos que aprender a colaborar cada vez más y mejor con otros agentes en el ecosistema que tenemos, lo cual incluye buscar alianzas y también saber negociar, que yo creo que es una cosa en la que todavía tenemos mucha capacidad de recorrido. Muy bien. Ha mencionado antes que ITEMAS, cuando surgió al menos, era un proyecto innovador en sí mismo y que no había ni en España ni tampoco a nivel internacional entendido ningún centro de estas características. Ahora, después de este tiempo que llevan ya ustedes trabajando y caminando, ¿existe alguna asociación de este tipo con la que colaboren a nivel internacional, de forma que coordinen proyectos en los que intervengan o en los que hayan avanzado o hayan iniciado centros de otros países, o sigue siendo algo que se mueve en el entorno nacional únicamente? Bueno, hombre, hoy la innovación y la investigación no se entienden sin abrir las puertas, ¿no? O sea que sí o sí muchos de los proyectos que se están desarrollando
en ITEMAS son en colaboraciones internacionales. Y la estructura de ITEMAS hay que entenderla, porque es una estructura en red, está formada por muchas unidades, pero en su conjunto no tiene personalidad jurídica. Es decir, que tenemos una visión común, tenemos procedimientos comunes, tenemos mucho conocimiento compartido, pero a la hora de desarrollar proyectos concretos, cada una de esas unidades es autónoma y además hay cuestiones en las cuales entramos en competencia y esto en propiedad industrial pasa. Es decir, la Fundación de X de Madrid desarrolla un proyecto y tiene pues, un desarrollo, una tecnología, y podremos colaborar juntos y podemos colaborar, pues, yo qué sé, con otro centro que puede estar en Berlín, que puede estar en París, que puede estar en Toulouse, que puede estar en Boston, y esto se da muchísimo. Hay muchos proyectos en colaboración internacional, ¿no? Pero el establecimiento, o sea, proyectos en los cuales la red pueda participar en bloque, no es posible desde el punto de vista de que la estructura jurídica no lo facilita, ¿no? O sea, sería sumar uno a uno los 30 y en ese momento desembarca. Entonces, hay proyectos en los cuales colabora unidades de la plataforma, varias, con otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, en muchos grandes proyectos europeos, ¿no? En redes COST hay un montón de proyectos COST en las diferentes unidades de apoyo a la innovación. EATRIS, la plataforma de plataformas europea. Bueno, pues hay un montón de unidades de apoyo a la innovación que forman parte de EATRIS. CRODIS, grandes proyectos de innovación en enfermedades crónicas a nivel europeo. Bueno, pues hay varias unidades de apoyo a la innovación de ITEMAS que participan en esos proyectos. Hay investigadores ligados a esas unidades. Es decir, que en su conjunto, si consideramos el conjunto de ITEMAS, como bloque, no podemos decir, oye, tenemos establecido una colaboración, pero no, porque es que no es posible. Pero sí hemos conseguido, entre todos, esto no son los ITEMAS, sino es fruto de trabajo de mucha gente, que los investigadores ligados a las unidades de apoyo a la innovación estén presentes en grandes proyectos colaborativos, ¿no? Hace poquitos días nos mandaban una propuesta muy bonita y nos la mandaban a coordinación, es decir, oye, Human Brain Project, gran proyecto mundial, presupuesto millonario. Hemos llegado a una fase en la que necesitamos hospitales. Entonces, nos mandan un correo, oye, ¿puede participar de ITEMAS? Bueno, pues entonces automáticamente las unidades de apoyo a la innovación de ITEMAS levantan la mano y dicen, yo puedo, ¿cómo lo articulamos? ¿Okay? Esto es un poco la manera de trabajar. Y la contestación a esta pregunta es radicalmente sí. Es decir, tenemos que colaborar y colaboramos mucho y lo hacemos con el modelo ITEMAS. Perdón. En cuanto a al momento de realizar una patente, de solicitar una patente, ¿cómo tienen planteado este asunto? ¿Está centralizada la solicitud de la patente a través de ITEMAS? ¿Depende de cada caso, cada tipo de investigación? ¿Son los propios centros los que ejecutan y llevan a cabo todo el proceso de solicitud de la patente? Un poco en este ámbito, ¿cómo funcionan? Pues esto es una pregunta que conecta directamente con la manera de trabajar, lo que comentábamos antes, ¿no? Cada unidad de apoyo a la innovación, en los institutos de investigación sanitaria en sí mismo, incluso en la guía de acreditación y el modelo, pone que tienen que tener articulado un sistema en el cual articula la protección industrial, ¿no? Y todo lo que es propiedad, etcétera, intelectual, etcétera. Entonces, lo digo porque cada unidad en sí misma tiene sus propios procedimientos para que esto suceda, ¿no? Que depende mucho de cómo está organizado el soporte de la innovación en esa unidad. Cualquiera que conozca el mundo de las patentes sabe
que el mundo de las patentes es tan complejo y de la propiedad, de la protección, que es imposible que, salvo que uno tenga una megaestructura, pueda acometer en profundidad todas las necesidades que hay en el entorno, ¿no? Y en el entorno sanitario hay muchas necesidades. Entonces, bueno, pues cada unidad se organiza. Es verdad que además muchas veces tenemos que buscar agentes externos. Un ejemplo muy claro es en los institutos de investigación sanitaria, decía antes, muchas veces están conformados por universidades, propio sistema sanitario como centro y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entran en solo un instituto 3 instituciones. Cada una de ellas tiene sus propias reglas de juego en propiedad industrial. Y cada una de ellas articula una parte del todo, y muchas veces son proyectos comunes. Este es un buen ejemplo de ya solo la complejidad por unidad. Bueno, pues esto lo multiplicamos por 30, cada unidad tiene su propia estructura y lo organiza, con los recursos que tiene, ¿no? Las grandes universidades, estoy acordándome de alguna, no voy a decir nombres, pero ellas mismas tienen estructuras muchas veces relativamente pequeñas para todo soportar la propiedad y tienen que dar cabida a solo una parte de lo que es el itinerario de la protección y solo en algunas cuestiones. Hay gente experta más en tecnología, en aspectos de ingeniería, en diagnóstico in vitro, en química, en bio, etc. Bueno, no existe un modelo común, es difícil que lo exista. ¿Tendría sentido que hubiera una estructura centralizada para que diera la protección a todas las... Bueno, podría ser, el Consejo lo hace, tiene una estructura centralizada, y esto, para hacerlo bien, tiene que ser un modelo muy dinámico, muy ágil y con una gran capacidad de respuesta. En este modelo es un modelo, en ITEM es un modelo descentralizado, cada unidad lo articula, y además lo organiza internamente con esta complejidad que decimos, que muchas veces hay varias instituciones implicadas en cada proyecto, y además en que el know-how que cada unidad puede tener respecto a los temas de protección es el que es. Sin salirnos de este asunto que estamos comentando de la solicitud de patente, la siguiente pregunta sería si la solicitud suele ser vía PCT o se solicita una patente nacional. Imagino que por lo que ha comentado, pues dependerá también de cada caso, de cómo funcione la unidad implicada en una investigación en concreto, pero no sé si tienen alguna línea estratégica general que pueda ser. Bueno, ahí efectivamente cada unidad tiene su capacidad organizativa y sería difícil hacerlo de otra manera porque aquí hay temas, digamos, de propiedad, ¿no? Y de posesión y de capacidad de decisión, ¿no? Y que incluso desde el punto de vista jurídico detrás tiene que haber pues, responsables legales, patronatos, etc. Dicho esto, las cifras no las tengo encima de la mesa, pero es muy habitual empezar con una PCT. Es un procedimiento habitual, yo creo que en España en general, desde luego en el entorno de las UAIs está muy, muy implantado y bueno, pues trabajamos con ese registro, con las ventajas que tiene, ¿no? No son todo ventajas, pero sí, es habitual, ¿no? Y cuento nuestra experiencia, por ejemplo, aquí en lo que es ya en nuestro instituto, lo habitual es empezar siempre con una PCT. En el proceso de todo lo que es desde la solicitud hasta la obtención, en su caso, de la patente, ¿cuáles son las principales dificultades o críticas que le ven a lo que es el proceso administrativo hasta obtener su patente? Bueno, yo diría que el proceso administrativo es relativamente ágil para lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, y yo creo que es un tema más, no de proceso administrativo, sino realmente el reto de las patentes es un tema más de conocimiento técnico y de lo que es el procedimiento en sí mismo, ¿no? Que tiene sus propias reglas de juego. Tener un reto de patentes realmente en profundidad sobre un tema, yo no sé cuántos habrá en España, pero ese es un enorme reto. Eso es un enorme reto. Es decir, yo creo que el reto no es la parte administrativa, el reto es el
propio expertise. Expertos, exactamente. Efectivamente. Es decir, y ese es un tema que en ITEMAS detectamos claramente. Yo voy a contar una cosa que nos pasa a menudo y que nos ha pasado pues la última semana. Nosotros, la gente buena que tenemos en ITEMA, muchas veces, cuando adquieren ya un nivel determinado, se van de ITEMAS. Son gente cotizada, es decir, conocen el entorno sanitario, han aprendido, tienen un itinerario, tienen una serie de relaciones. Bueno, la semana pasada ha habido 2 personas muy, muy apreciadas en ITEMAS, muy apreciadas, gente que tiene una trayectoria, que han salido y han dejado su tarea de soporte al apoyo a la innovación. Creo que este es uno de los retos que además también justifica el hecho de que existe ITEMA. Es que el tener gente en la parte de soporte es crítico, es esencial. Gente súper bien formada. Súper bien formada implica que tienes que haber un itinerario, que tiene que haber un reconocimiento, que tiene que haber vías para que fidelizar a esta gente y también estimularles. Bueno, yo creo que son los retos que tenemos en todos los ámbitos relacionados con la innovación, pero en el tema de expertise en patentes mucho, ¿no? Estas salidas suelen ir dirigidas hacia el ámbito nacional o internacional, es decir, son expertos que habrá también, imagino, de todo, pero que una vez con todo ese bagaje Sí. profesional y ese amplio conocimiento que han desarrollado en un área muy concreta, finalmente optan por quizá continuar su carrera profesional fuera de España. Bueno, las experiencias, algunas sí, es decir, que hay gente que se va fuera de España y las experiencias más frecuentes es que se quedan en España, ¿no? Que hay gente que se queda aquí y hay gente que no, hay gente que da el salto y gente que da el salto incluso no solo porque quiere seguir con protección, sino que ellos mismos se convierten en emprendedores, ¿eh? Esta es otra de las cuestiones que yo creo que es muy positiva, dar el salto del soporte cuando ya que es un conocimiento y hacer posible que haya nuevos emprendedores. Bueno, yo creo añadido que no están los indicadores, y que es parte de lo que tenemos que hacer entre todos, crear este ecosistema, esta cultura, esta capacidad de innovar, ¿no? A través de piezas, cada uno en donde nos toca, ¿no? En su colaboración de ITEMAS con la Oficina Española de Patentes, ¿qué aspectos destacaría como más beneficiosos para la plataforma? ¿En qué medida los boletines de vigilancia tecnológica pues son un soporte o una ayuda verdaderamente de peso en el desarrollo de sus tareas? ¿Qué aspectos le gustaría destacar? Bueno, yo tengo que decir que, vuelvo además a la parte anterior, la protección industrial es un universo en sí mismo, ¿no? Y uno no es consciente de lo compleja y de lo amplia que es hasta que se va metiendo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los referentes en nuestro país, no sé, me atrevo a decirlo, ¿no? En todo el know-how de protección, sin duda es la OPM, ¿no? Hay gente que lleva años y que se dedica a eso. Y cuando tú dedicas y lo haces con ganas y con pasión y además estás en un entorno adecuado a una cosa, al final lo haces bien, ¿no? Entonces, el ser un referente que está al otro lado del teléfono, accesible, que está coadyuvando a eliminar esas barreras o esas dudas, ¿no? De una manera a veces muy informal y muy próxima, y también en lo formal, ¿no? Yo creo que ese posicionamiento de aproximar todo lo que es la parte de protección a la gente que da soporte, ese posicionamiento yo creo que hay que agradecerlo muchísimo, ¿no? Ejemplo de esto y ahora estamos, bueno, pues un poco trabajando para no perderlo, es la postura itinerante en planes de jornadas, de sesiones, de formación que la OPM tiene. Es decir, que la OPM está dispuesta a ir allí donde se quiera para trabajar con tu equipo,
preparar un programa de difusión y formación en tu entorno, bueno, pues esto hay que agradecerlo muchísimo. O sea, no es que además supone más trabajo y supone más reto, ¿no? Acercarte allí a donde te necesitan, ¿no? Y respecto a los boletines, yo creo que los boletines son auténticas joyas. Tengo que decir que, y quizá en esto y temas tiene un poquito de responsabilidad, los boletines no sé el trabajo que llevan, pero tienen que llevar muchísimo trabajo para los equipos que lo hacen, son realmente buenos, ¿no? Entonces no estoy seguro que los estemos explotando lo suficiente, ¿no? Creo que están bien hechos, creo que tienen temáticas de enorme calado y quizá no llega a todos los sistemas donde podría ser útil, ¿no? En temas, nosotros cuando hablamos consideramos los boletines un valor añadido y nos gusta y los queremos tener y los difundimos. Tenemos un apartado específico además allí en nuestros envíos, en nuestras redes sociales, en nuestra web. Y yo percibo, el equipo, el que yo conozco aquí, lo estudia y lo trabaja, son tan buenos que yo pienso, esto hay que sacarle más partido, ¿no? Lo digo honestamente, ¿eh? Y en ese sentido, ¿podría la oficina ayudarles de alguna manera, a colaborar de alguna manera más para que verdaderamente les saquen ese partido que Sí, presuntamente quizá no se le puede sacar, o sí. podrían ir más dirigidos de otra manera? Bueno, yo creo que el reto que tenemos ahora es la marea de información que tenemos, ¿no? Entonces, que algo brille un poco más con este es complicado, ¿no? La verdad es que yo creo que lo que se está haciendo, ¿no? Es la difusión como se está haciendo, lo que contaba, ¿no? Redes sociales, nosotros hacemos a través de mailing, tenemos un propio boletín en el caso web, lo referenciamos, lo discutimos, es buena. Y bueno, hay una parte que, y además estamos trabajando ahora y con toda la explosión del online, quizá pueda ser más fácil, ¿no? Que es el desarrollo o la potenciación de estas aproximaciones de la OPM, ¿no? A cada una de las unidades, ¿no? Bueno, pues antes la OPM iba, pues venía aquí, ha estado en los centros en España. Bueno, retomar esta idea, estamos trabajando en ello. Ahora no hará falta probablemente que vaya, es decir, que cada, digamos, sesión va a ser mucho más eficiente porque puede llegar a muchas personas y quizá deberíamos poner en esas sesiones, que yo tengo cierta esperanza en ellas, más en valor los boletines. Muy bien, pues esperemos que así sea para mejor aprovechamiento, ¿no? de todos. Quería también, si nos puede comentar un poco, actualmente, en el momento que estamos viviendo tan especial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿qué áreas tecnológicas tienen mayor participación en los desarrollos de dispositivos médicos novedosos? No sé si hay mayor camino por la nanotecnología, la robótica, software, el e-learning, la inteligencia artificial, no sé, un poquito, o si están parejas, digamos, todas estas áreas en cuanto a su expansión en desarrollos y Sí. demás. Bueno, yo creo que hay algunas áreas donde hay una explosión y es objetivo que está creciendo más ahí, porque son áreas, digamos, más emergentes, ¿no? Estoy pensando en la fabricación aditiva, ¿no? Este es un área en el que además tenemos que aprender todos mucho sobre el tema de regulación. Regulación, estoy pensando en lo que es marcado para su uso clínico. Hay lagunas. Y en los temas de protección, fabricación aditiva y protección. Y sé que la OPM ahí también ha trabajado y desde luego los temas de datos, ¿no? Todo lo que es datos, eso incluye inteligencia artificial, ciencia de datos,
porque, bueno, y además hay inversiones que están sucediendo, que van a suceder, en las que todo el tema de propiedad además es un poco fuera de lo estándar, ¿no? Y también yo creo que tenemos que aprender. Entonces, en esos dos sectores que están creciendo mucho, en los cuales además hay que separar el grano de la paja, ¿no? Sobre todo en el tema de los datos, ahí, bueno, pues están creciendo y necesitamos aprender mucho, porque la realidad va por delante pues de la normativa y del mercado, ¿no? Y a veces, bueno, está claro, por ejemplo, fabricación aditiva, impresión 3D, ¿no? Bueno, está claro que se pueden utilizar para moldes para formación, ahí no hay ningún problema, no hay riesgo, pero ¿qué pasa cuando imprimes en 3D algo que se lo vas a poner a un paciente? Eh, ¿Cuándo es protegible algo que imprimes en 3D? ¿Cuáles son las reglas? No, esto tiene esta forma distinta, es que tiene este uso distinto, es que, bueno, es que estoy utilizando un material distinto. Bueno, no sé, bueno, hay una serie de criterios que tenemos que aprender mucho, ¿no? Quizá hay Y algunos por un antes están vacío ahí, esperando. ¿no? Quizá hay un vacío que va por detrás, ¿no? De lo que es el desarrollo, la innovación, tanto en cuanto a normativa como también a los procedimientos y a la formación que mencionaba antes, ¿no? O el expertise de los, en este caso, pues quizá de los examinadores y demás, ¿no? A lo mejor va tan rápido el avance científico, tecnológico y precisamente en las áreas médicas que falta un poco el soporte de detrás para poder, quizá le entiendo, ¿no? Que Sí, aquello pues, tenga toda su forma, su consistencia en cuanto a, por ejemplo, propiedad industrial y demás. efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ahí por el avance y por lo nuevo, pues bueno, yo creo que vale la pena poner foco. Estupendo. Pues para finalizar un poco precisamente en el tema de, bueno, que vivimos del COVID y demás, ¿hay algún desarrollo en cuanto a dispositivos médicos en España que vean que está especialmente en valor? Hay, me entiendo, muchos centros trabajando en este ámbito, lógicamente. ¿Hay alguna, aunque no pueda darnos el dato concreto de qué es, pero algún centro que especialmente esté avanzado? Sin mencionar si no fue el centro, pero en fin, sobre todo, ¿en qué Sí. situación a nivel, en comparación con el resto de países, a qué nivel nos encontraríamos en cuanto a desarrollo, investigación, innovación, tecnología? Bueno, no solo una parte pequeña de la información de lo que está pasando en el país, ¿no? Aunque nosotros hemos querido a través de los nodos y temas obtener información, pero es verdad que mucha información, bueno, pues está en los grupos y además la protegen y además son muy celosos, que esto es otra de las barreras muchas veces para poder colaborar, ¿no? Cuando estás hablando de ciencia, colaborar es difícil, pero se puede, pero cuando ya estás hablando de propiedad, colaborar a veces es más difícil, ¿no? No digo que siempre, es más difícil. Bueno, esto lo hemos comentado muchas veces dentro de temas, colaborar, a veces somos incluso competidores. Dicho esto, yo no solo creo que haya que ver en dónde estamos, sino la actitud magnífica que han demostrado nuestro sistema sanitario y los innovadores e investigadores cuando se le ha puesto un reto encima de la mesa, ¿no? Y como el número de ideas, de proyectos, de iniciativas que se han visto lanzadas es increíble, ¿no? La gente que no investigaba y no tenía ideas de COVID, porque la sociedad se lo pedía, se ha volcado en COVID, ¿no? Y expertos en cáncer, expertos en demencias, expertos en enfermedades del hígado, expertos en todo tipo de enfermedades que han profundizado en COVID, ¿no? Y están sabiendo. Y bueno, pues hay muchos ejemplos de cosas que se están haciendo, ¿no? Sistemas de diagnóstico in vitro relacionados con COVID directamente. Pues hay algunas iniciativas muy y está a avanzar.
todo el tema de tecnología para manejo de pacientes con COVID, que incluye desde sistemas de limpieza hasta sistemas de aislamiento, mascarillas, cascos o otro tipo de cosas, productos de limpieza, sistemas de atención y soporte a los pacientes, y el ejemplo paradigmático ha sido el de los respiradores, ¿no? Que ha habido una enorme corriente, nos hemos dado cuenta que teníamos poca capacidad, pero algunas empresas han dado el salto con, bueno, pues, respiradores de, digamos, extintor, es decir, que no eran grandes estructuras, eran sencillas, que lograban mantener a los pacientes. Pues todo esto ha habido un montón de iniciativas. Creo que lo más importante de toda esta historia es que hemos visto que sí que hay capacidad e inquietud y que quizá, y yo creo que en esto y temas también se ha visto envuelta cierta sensación de responsabilidad, muchas veces no tenemos adecuadamente identificados los agentes y las fases, ¿no? El ejemplo de los respiradores ha sido paradigmático, como hemos sido buenísimos en desarrollar tecnología sencilla y colaborarla, y con gente que está trabajando tardes, noches y fines de semana, y nos hemos dado cuenta solo al final de que la regulatoria estaba ahí, ¿no? Esto indica cierto rasgo de mejora en los ecosistemas de innovación, que tienen que identificar cuáles son las barreras al principio de los procesos. Y esto en temas también tenemos que seguir trabajando en ello. Tienes que ir trabajando en paralelo, y si sabes que al final vas a tener una barrera regulatoria, la tienes que tener prevista para ganarte. Pues esto en la historia de lo que ha pasado con COVID ahora, aceleración de las vacunas, procesos regulatorios express, generación de factorías antes de que el producto esté en el mercado. Bueno, esto es pura estrategia y es un nuevo escenario, y creo que es uno de los grandes aprendizajes de esta situación, ¿no? Para la innovación. Estupendo. Y ya por último, en línea con esto que nos está comentando ahora de cómo se ha desarrollado este campo en este momento de COVID y demás, ¿cómo ve en los próximos años este sector? ¿Por dónde van a ir un poco las estrategias, pues, de investigación, bueno, en lo que se pueda prever, ¿no? Bueno, Tema que ya ha mencionado, pues administrativo, normativo, que debe ir un poco quizá más acelerado, ¿no? Para acoger al campo del avance tecnológico y demás. sí, bueno, aquí hay un montón de agentes. Yo creo que, ya que habla del tema administrativo, bueno, esto es un tema en el que yo creo que hay un acuerdo general de que tenemos capacidad de mejora, pero creo que hay ejemplos que señalan que se puede hacer, ¿no? El ejemplo de la ley de contratos del sector público, donde la investigación ha entrado contemplada en una situación especial para que tenga niveles distintos que el resto de los sectores, es muy claro, ha dado una ventaja competitiva y ha demostrado que es posible. Y creo que esa es la vía, ¿no? Es decir, si realmente queremos primar la investigación y la innovación, tenemos que hacer muy bien las cosas, y desde el punto de vista normativo y administrativo tiene que estar contemplada de una manera especial, ¿no? Este es en la parte administrativa. En la parte, digamos, de capital humano, que es otra parte esencial, yo creo que tenemos, hablo ahora del sector sanitario, enormes capacidades, enormes, pero enormes, pues porque tenemos un magnífico sistema sanitario con profesionales, gestores, pero sobre todo profesionales sanitarios, ¿no? De médicos, enfermeras, etcétera, que conocen muy bien su oficio, que tienen inquietud, que están muy acostumbrados a tomar decisiones en función del escenario, es decir, esto supone tener flexibilidad mental y que pueden innovar, ¿no? Y saber que esa capacidad en el sistema sanitario, reconocer y fomentarla, yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos, porque no va a ser inmediato, obviamente, esto, pero nos daría un retorno considerable, ¿no? Yo creo que es la otra parte, el entorno administrativo, el entorno económico, por supuesto, y el capital. Pues muchísimas gracias, Galo Peralta, por
acompañarnos en este seminario, por ofrecernos su visión de cómo está en el momento actual, cómo ha sido la evolución de ITEMAS en estos 10 años de vida y un poco también cómo es la perspectiva que parece que se puede vislumbrar para los próximos años. Muchísimas gracias, muchos más éxitos en todas las labores que acometan desde ITEMAS y muchas gracias por su participación en todos los proyectos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nada, seguimos trabajando juntos con la EPM y abriendo camino. Gracias a vosotros. Eso es. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, adiós.